Ahora vamos a continuar revisando la manera de crear funciones, hablando de maneras avanzadas de crear las interfaces de las funciones. Como vimos anteriormente, la interfaz de una función está compuesta por los parámetros que recibe como entrada, que en el caso de esta función, que es la función cuadrado, los parámetros es la variable a, y la salida, que es el valor que retorna la función, que en este caso es la r, que contiene el resultado del cuadrado. Los parámetros que se retornan se entregan con return, o sea, los valores que se retornan se entregan con return y los parámetros que se reciben se indican separados por coma entre los paréntesis de la definición de la función. Ahora, también se recordarán de cuando hicimos el ejemplo de la ecuación de segundo grado. Bueno, si yo quisiera crear una función para definir y reutilizar la ecuación de segundo grado, el cálculo de ecuación de resolución de segundo grado que habíamos implementado, lo que yo tendría que hacer es definir una función como esta, por ejemplo, solveq, y que tendría que recibir tres parámetros que son los coeficientes que la ecuación tiene. Múltiples parámetros se pueden indicar separados por comas, como ya lo vimos, y también múltiples valores de resultados se pueden indicar separados por coma, porque en la resolución de la ecuación de segundo grado tenemos dos raíces. Entonces los valores de estas dos raíces se pueden retornar de esta forma, guardándolo en variable y retornándolos separados por coma. Ahora, ¿qué vamos a tener que hacer cuando tengamos una función que retorne dos valores? Bueno, si nosotros asignamos el resultado de la función a una sola variable, lo que vamos a tener es que se va a guardar una secuencia que va a estar compuesta por los dos valores que retorna la función. Pero en cambio, si yo en la asignación pongo dos valores, x1 y x2, entonces los valores de retorno que tiene la función van a almacenarse respectivamente en x1 y en x2. Ahora no es necesario que el nombre de la variable que yo estoy usando en la asignación para recibir el resultado de la función sea igual que el nombre de las variables que se usan en el interior de la función. Este nombre puede ser distinto de este, no es necesario que sean iguales. Ahora veamos otro caso. Hay otro caso en donde yo quiero que una función tenga varios parámetros, pero decir que uno de los parámetros tiene un valor fijo. Esos parámetros se denominan parámetros por defecto. Aquí tenemos esta función que pensemos que nos puede servir para mantener, por ejemplo, el registro de accionistas de una empresa. Las personas de Chile van a tener como identificador un root, porque todos los chinos tienen un root, pero los extranjeros que sean dueños de acciones pueden no tener root, pero sí un número de pasaporte, el cual nosotros podemos usar para incluir a la persona en el registro de los dueños de acciones. Por lo tanto, la función debe estar preparada para recibir un número de documento de identificación y un tipo de documento, que vendría aquí. Por defecto, el valor de documento es root. Eso que es lo que me permite es que yo puedo llamar a esta función crear persona y darle un número, y entonces solo va a saber el programa que yo le estoy entregando un root y que el número del documento es este. Y lo mismo, si es que yo necesito crear una persona que no es chilena y tiene un número de pasaporte, que puede ser como este, por ejemplo, yo llamo a la misma función, pero ahora le agrego el valor adicional, pasaporte, para decirle que en este caso el documento no es un root. Aquí el documento era un root, por eso yo no necesitaba decirlo. Entonces así la persona va a quedar grabada con un tipo de documento pasaporte y con un número de documento asociado a ese pasaporte. Entonces esto nos permite simplificar la llamada a la función. O sea, pueden haber muchos parámetros que yo los deje fijos y que en la medida en que les necesito dar un valor distinto al valor por defecto, los indico. Lo único importante es que todos los parámetros que tienen valores predefinidos tienen que ir al final de la función. O sea, yo no podría poner documento antes que número de documento. Porque todos los parámetros que tienen valores por defecto solamente pueden eh, ser seguidos de otros parámetros que tengan valores por defecto.